Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Saludos a todos y a todas. Bienvenidos a un nuevo episodio del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Yo soy Génesis y me complace acompañarles en este episodio número 799. Nuestro compromiso cada semana es traerles las voces y los hechos más significativos de nuestra región, siempre desde la perspectiva de los movimientos sociales que luchan por un mundo más justo. Antes de sumergirnos en los titulares, les recordamos que todo nuestro contenido, historias, recursos para docentes y reportajes están disponibles en nuestro sitio web vocesnuestras.org. Además, le enviamos un abrazo muy fuerte a nuestra red de corresponsales de Voces Nuestras y a las emisoras y organizaciones que nos respaldan en la producción semanal y en la difusión de este programa. Comencemos con el episodio 799 del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Estos son los titulares. En Costa Rica, el Centro Educativo CEMEJA conmemoró el Día de las Culturas, reivindicando los derechos de los pueblos originarios. En Nicaragua, el régimen Ortega Murillo liberó y expulsó del país a 12 sacerdotes. En Panamá, organizaciones invitan a una jornada por la justicia climática. En México, la importancia de la lengua totonaca en la defensa del territorio de San Felipe Tepatlán. En Honduras, instalación de la Comisión Internacional de Lucha contra la Corrupción no avanza. En Guatemala, hasta que renuncien, pueblos indígenas suman más de 18 días en paro nacional. En Costa Rica convocan a una gran protesta nacional el próximo 25 de octubre. En México, pueblos originarios fueron reprimidos al exigir la desaparición de la Secretaría de Pueblos, Barrios y Comunidades Indígenas. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo mesoamericano, Voces Nuestras. En Costa Rica, el Centro Educativo Cindea CEMEJA Ricardo Jiménez Oriamuno, situado en San José, Costa Rica, conmemoró el Día de las Culturas, también conocido como el Día de las Resistencias Indígenas, el pasado 12 de octubre, con la participación de representantes indígenas de los pueblos Bribri y Brorán de Térraba. Voces Nuestras informa desde Costa Rica. Agua, tierra, aire, fuego soy. Tierra, fuego, agua, aire soy. Aire, tierra, fuego, agua soy. Fuego, aire, agua, tierra soy. Y espíritu libre. Un día como hoy, pero de la fecha de 1492, los nativos de nuestro continente descubrieron que eran indios, que vivían en América, que estaban desnudos, que debían obedecer a un rey y a una reina de otro mundo, que había un Dios y un cielo. Cada 12 de octubre, Costa Rica conmemora el Día de las Culturas, consciente de la vital importancia de la memoria histórica en la construcción y preservación de la identidad nacional de todos los pueblos costarricenses, propiciando la conmemoración de valores y herencia cultural de las poblaciones culturalmente diversas en la idiosincrasia que forma hoy nuestra nación. Espíritu libre, colibrí. Espíritu libre. El pasado jueves 12 de octubre, el Cindea CEMEJA Ricardo Jiménez Oriamuno conmemoró el Día de las Resistencias Indígenas, conocido oficialmente en Costa Rica como Día de las Culturas.
Voces Nuestras participó en el evento, haciendo una reflexión sobre las luchas de los pueblos originarios en Costa Rica, en defensa de sus derechos, su autonomía y sus territorios. Un poco de jade, nadando en aquel yaco, caminando. Los INDEAS son centros educativos dirigidos a personas jóvenes y adultas que no han terminado la primaria o la secundaria, o bien que desean alguna formación técnica. Durante la actividad se contó con la participación de la estudiante indígena María Sánchez y también de Robert Morales Villafuerte, compañero indígena Broram de Térraba, representante de la comunidad Crunchurín. Y espíritu libre. Cuando yo salí de mi pueblo, hace unos 23 años, cuando llegué aquí en San José, empecé a luchar contra una sociedad en donde yo les decía a la gente que soy indígena. Entonces me decían, ahí viene la India. Entonces yo siempre defendía mucho mi cultura y mi pueblo y mi origen. Yo decía, sí, soy indígena. Poco a poco me fui plantando, como les dije, un principio de respeto, adquiriendo ese amor por mi origen. Creo que es la base de nosotros los bribris. Estar conectado con la naturaleza, cuidar de lo que nuestra madre naturaleza nos da día a día. El territorio de Térraba en sí son 9.351 hectáreas. En el 2010 más o menos estaba un 90% en manos de no indígenas. En el 2010, no sé si alguno se acuerda de la arrastrada que hubo de indígenas líderes de la zona sur en la Asamblea Legislativa. Bueno, en ese tiempo ellos tomaron una determinación y la determinación fue que la pelea o la lucha por las tierras no estaba en San José, estaba en nuestros territorios. En esos líderes estaba Sergio Rojas. El primer territorio que comenzó con las recuperaciones fue el pueblo de Sergio, el pueblo de Salitre y Bribri, y ellos comenzaron las recuperaciones. Años después, después de una planificación de más de 2 años, comenzamos nosotros en la recuperación de la finca Crunchurín, la más grande que hay hasta el momento recuperada, son 1.000 hectáreas, hay 750 más o menos el territorio de nosotros, y 250 el territorio de Curré. No sé si alguno sabe que es una recuperación, yo creo que sí. Si nos roban un carro, nosotros tenemos que recuperarlo porque es nuestro. Y eso pasa con las tierras. Cuando nosotros recuperamos, Crunchurín era una finca que estaba completamente, había mucho ganado, estaba devastada. Para ellos decían que era carnita, que era posta. El bosque todo lo habían quitado para hacer ganadería intensiva. 5 años después, en nuestras tierras hay venados por montones, hay saínos, aves y de la comunidad. Casi todos vivimos de lo que sembramos. Peleamos por nuestro derecho a la tierra, por nuestro derecho a la cultura, por nuestro derecho al idioma. Peleamos por lo que nos pertenece, que es la tierra. Sin embargo, vivimos en un cantón que es racista completamente, que hay una institucionalidad que está en contra de algunos derechos nuestros, que por derecho nos pertenecen, pero seguimos en la lucha hasta que muera el sol. Muchas gracias. Universal, tierra sagrada saqueada por el mineral, donde los jaguares son la máxima de edad y los ríos subastan. La actividad contó con presentaciones artísticas del rapero y productor musical Primitivo y de la percusionista y artista Diani Sabetros. Además, se invitó al estudiantado a conocer la memoria histórica de los pueblos originarios de Costa Rica a través de la exhibición virtual interactiva producida por Voces Nuestras gracias a la coordinadora de lucha Sur-Sur. Y también se proyectó el video Crónicas de la Impunidad sobre el asesinato del líder indígena bribri Sergio Rojas Ortiz. ¿Por qué la autonomía? Simplemente porque cuando nos sacaron de la Asamblea Legislativa Rastra, decidimos en aquel momento no volver más a la Asamblea,
decidimos ejercer la autonomía con ley o sin ley dentro de nuestro territorio. La selva es infinita, pero no quiere a los que le quitan. Desde Voces Nuestras en San José, Costa Rica, esta fue una nota de Génesis R. Cruz. Infinita, para los originarios en Costa Rica. La selva es infinita, no para las empresas que se las quitan. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. En Nicaragua. La tarde del miércoles 18 de octubre, el régimen de Daniel Ortega informó mediante una nota de prensa sobre la liberación de 12 sacerdotes que estaban presos por diversas razones. Estos sacerdotes fueron enviados al Vaticano tras un acuerdo con la Santa Sede. En la nota, el régimen afirma que luego de sostener fructíferas conversaciones con la Santa Sede, informa a nuestro pueblo que se logró un acuerdo para el desplazamiento hacia el Vaticano de los 12 sacerdotes que, por distintas causas, fueron procesados y que han viajado hacia Roma, Italia, esta tarde. De acuerdo con la nota del gobierno dictatorial Ortega Murillo, se están haciendo todos los esfuerzos para preservar y defender la paz que tanto anhelan las familias nicaragüenses. Marta Molina, investigadora de temas de la Iglesia Católica desde el exilio, expresó a los medios de comunicación nicaragüenses que se sentía contenta con esta liberación, pero al mismo tiempo reprochó que el régimen de Ortega continúe con su política represiva de exiliar a centenares de nicaragüenses. Molina señaló que, con estos 12 sacerdotes, la cantidad de sacerdotes expulsados de su propio país asciende a casi 100, al igual que ha sucedido con centenares de opositores nicaragüenses. Bueno, primero me siento contenta de que ya estos sacerdotes están en libertad, porque la dictadura lo que estaba haciendo es torturarlos y también había amenazas de muerte sobre ellos. Pero ya en el trasfondo de este análisis, lógicamente es una grave vulneración a los derechos humanos, o sea, y seguidamente lo más seguro es que les van a retirar la nacionalidad, como ya lo hicieron de manera previa cuando desterraron al resto de sacerdotes y después seguido de confiscarlo. También demuestra que hay un nivel de conversación entre el Estado Vaticano y la dictadura nicaragüense, como que alguno de los dos quiere y anhela salir rápidamente de este conflicto y de esta persecución en contra de la Iglesia, y es por eso que se da la liberación de estos sacerdotes. También demuestra esta salida de los curas, de los religiosos, que la dictadura lo que pretende es ahogar, asfixiar y sobre todo desaparecer a la Iglesia Católica del país. O sea, teníamos ya casi 82 sacerdotes en el exilio, más 12 que ahorita se le suman y los que se van a seguir sumando, porque hay sacerdotes todavía que están predicando y haciendo su trabajo basado a la luz del Evangelio, y esto es lo que la dictadura no quiere. Entonces liberan a 12, pero próximamente los otros días o las otras semanas venideras vamos a ver que van a haber más curas, más sacerdotes encarcelados, secuestrados de esta manera. En la lista de los sacerdotes desterrados no aparece el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, quien se niega a ser desterrado y mantiene su posición de conseguir su libertad sin condiciones. El régimen de Ortega también mantiene en la cárcel a 18 mujeres opositoras, acusadas por diversos delitos, y a casi otro centenar de activistas que han alzado su voz por la libertad de Nicaragua. Esto les ha costado torturas y encarcelamiento en procesos totalmente arbitrarios, de acuerdo con denuncias de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. Hola, ¿qué tal? Soy la Nicaragua
la valiente mujer pencona que a sus hijos llora hoy. Voy a contar cómo esos mismos hijos, sin dudarlo, han defendido a su patria con amor y han pagado con su sangre, su coraje y su valor. Fue un 19 antes de caer el invierno, contra un feroz gobierno el pueblo se levantó. Eran estudiantes, eran la patria pensante, eran los libros andantes que al tirano se enfrentó. Y a cambio recibieron balas, muerte y represión. Por los héroes que han caído, el pueblo se encachimbó, con coraje ha renacido y las calles se tomó. Compatriotas, puño en alto, patria libre o morir, gritaban desesperados, el verdugo ya está aquí. Policías militares con orden de reprimir. Noticias con identidad mesoamericana. Informativo Voces Nuestras. En Panamá. La Plataforma Latinoamericana y del Caribe por la Justicia Climática y la Campaña Global para la Justicia Climática están trabajando en conjunto en el proyecto Detener la Captura Corporativa Climática en América Latina y el Caribe. El proyecto incluye la creación de un mapeo digital de falsas soluciones a la crisis climática. Este evento se llevará a cabo en la ciudad de Panamá del 26 al 28 de octubre, reuniendo a unas 30 personas activistas de varios países de América Latina y el Caribe. La iniciativa es liderada por el colectivo Voces Ecológicas de Panamá, COVEC. Desde Panamá, nuestra compañera Dania Betsy Batista Guevara de Radio Temblor Internacional con la información. La Plataforma Latinoamericana y del Caribe por la Justicia Climática y la Campaña Global para exigir justicia climática en conjunto están implementando el proyecto Detener la Captura Corporativa Climática en América Latina y el Caribe. En la misma se darán a conocer los primeros hallazgos del mapeo de falsas soluciones a la crisis climática, que es la principal actividad del proyecto. Esta herramienta digital permitirá a las comunidades y territorios afectados, así como el movimiento socioambiental, visibilizar y denunciar los impactos nefastos de estas falsas soluciones. La cita es en la ciudad de Panamá del 26 al 28 de octubre, lugar en la que se reúnen alrededor de 30 activistas de diferentes organizaciones y comunidades provenientes de Ecuador, Bolivia, Honduras, El Salvador, República Dominicana, Guatemala, Paraguay, Costa Rica, Chile y Panamá, siendo el colectivo Voces Ecológicas de Panamá, COVEC, la organización anfitriona. Nos vamos a reunir en Panamá personas del movimiento socioambiental de toda Latinoamérica, principalmente del Caribe. Escuchemos declaraciones de Joana Molina del colectivo Viento Sur de Chile. Soy Joana Molina del colectivo Viento Sur de Chile. Como organización formamos parte de la Plataforma Latinoamericana y del Caribe por la Justicia Climática y de la Campaña Global para exigir la justicia climática. Ambas plataformas llevamos adelante un proyecto llamado Detener la Captura Corporativa Climática en América Latina y el Caribe, cuya principal actividad es un mapeo de falsas soluciones a la crisis climática en nuestros territorios. Nos vamos a reunir en Panamá personas del movimiento socioambiental de toda Latinoamérica, principalmente del Caribe, y también comunidades, representantes de comunidades panameñas afectadas por falsas soluciones. La idea es compartir los principales hallazgos a la fecha de este mapeo, que deberá estar listo en febrero del 2024, y profundizar en la conceptualización de las falsas soluciones, ¿no? Frente al discurso oficial que nos dice que tenemos que combatir
la crisis climática con más mercantilización de la naturaleza, creemos que es indispensable que demos a conocer lo que verdaderamente está ocurriendo en los territorios, cuáles son los impactos nefastos de estos proyectos de falsas soluciones a la crisis climática, que lejos de contribuir precisamente a reducir, a minimizar, ¿verdad?, o revertir la crisis climática, lo único que hacen es profundizarla. El mapeo de falsas soluciones es una herramienta de denuncia, pero también de visibilización de las luchas que llevan adelante las comunidades. Por otra parte, el 28 de octubre se realizará una conferencia de prensa y el foro público, las falsas soluciones al cambio climático y su promoción en América Latina y el Caribe. En la misma se presentarán los problemas que agudizan la crisis y propondrán reales soluciones, así como los impactos sobre las comunidades en Panamá. Es importante destacar que al cierre de esta nota, diversas organizaciones socioambientales panameñas salieron a manifestarse nuevamente en contra de la presentación del contrato minero, la cual rechazan su aprobación. Desde Panamá, soy Dania Betsy Batista Guevara de Radio Temblor Internacional para el informativo Voces Nuestras. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. Dicen que recordar es volver a pasar por el corazón. Hola gente linda, soy Laura Contreras Cambronero y hoy vengo a invitarles a que puedan visitar un espacio virtual promovido por Voces Nuestras llamado Casa Voces, Memoria y Cultura. En esta exhibición podrán hacer un recorrido por la historia de los pueblos originarios de Costa Rica. Podrán encontrar material para leer, material para escuchar, para empaparse. Ingresen a la plataforma de Voces Nuestras, allí en Costa Rica, vocesnuestras.org, y disfruten de este lanzamiento que están haciendo hoy 12 de octubre, en el Día de las Resistencias Indígenas de Abya Yala, que es una exhibición sobre la memoria histórica de la Coordinadora Lucha Sur-Sur, donde vamos a encontrar las raíces, los orígenes de los pueblos originarios. Podrán también encontrar incluidas varias de las canciones del disco Voces, Memorias y Culturas junto a Anónima y Neurobeats. Una hermosa propuesta, a disfrutar de ella. Gracias, Coordinadora de Lucha Sur-Sur, por la investigación que contribuye a aclarar la historia de nuestros pueblos originarios, ancestrales. Así se evidencia la mitomanía abusiva que atraviesa nuestra identidad. Para el DEI y su trabajo es sumamente importante este tipo de material y de proyectos, porque nos permiten reconocer la resistencia de los pueblos indígenas y originarios de toda América Latina, y también la importancia de cuidar a las defensoras y defensores de derechos humanos y de la tierra. Un recurso infaltable para quienes queremos hacer memoria colectiva y reivindicar las luchas de los pueblos indígenas de nuestro país y de nuestra tierra. Es una exposición que habla sobre las luchas que han vivido los pueblos originarios y los pueblos campesinos en la región sur y otras partes del país. Es una exposición digital y pasen la información porque este es el tipo de comunicación que necesitamos compartir con otras personas para informarnos y poder articularnos. Pura vida y muchas gracias. Seguimos las voces nuestras. En México. En el municipio de San Felipe Tepatlán, en Puebla, México, se está forjando un futuro sostenible a través de su ordenamiento territorial ecológico. En un reciente foro de avances que tuvo lugar el pasado sábado 14 de octubre, se reflexionó sobre el papel crucial de la lengua totonaca en cualquier proceso de defensa del territorio. Descubramos cómo esta comunidad está preservando su identidad cultural en una nota de Radio Sinaca.
Enviamos un cordial saludo a quienes sintonizan desde Radio Comunitaria Tzinaca en San Miguel Tzinacapan en la Sierra Norte de Puebla. Les traemos la palabra de Iván Dícer, que estuvo presente en el Foro de Avances del Ordenamiento Territorial Ecológico del municipio Totonaco de San Felipe Tepatlán. En su palabra reflexionó que la lengua tutunacú es una herramienta indispensable en la defensa del territorio. El totonaco es una lengua que se creó hace más de 2000 años. Jesucristo no había nacido y la gente en esta región ya hablaba totonaco. El totonaco es una lengua que no está emparentada con ninguna otra lengua. Es una lengua madre. Es una lengua que no está emparentado con ninguna lengua en ninguna parte del mundo. El totonaco surge en esta región. Los profesores y las profesoras siguen castigando de la misma manera a los jóvenes que hace 20 años. ¿Tú hablas totonaco? No, te toca sostener la mochila, te toca pararte con ladrillos, luego vas a lavar el baño. Al que hable totonaco en la escuela, echa 5 pesos a la alcancía. Y después el castigo, ¿no? Lavar el baño, lo más sucio, como si hablar la lengua fuera lo más sucio. Tengo plantas, animales, especies, insectos que solo tienen nombre en totonaco y que solo se puede explicar para qué sirve en totonaco. Si yo le dejo de hablar a mis hijos y a los hijos de sus hijos en totonaco, ya no voy a poder explicarles. Y se pierde todo ese conocimiento tradicional que tiene el totonaco. La discriminación y el sojuzgamiento de los idiomas indígenas en México sigue latente. Sin embargo, los movimientos organizados en defensa del territorio están tomando la lengua como una herramienta indispensable para cuidar y amar el cuerpo y el territorio. Reportó Saray Rivadeneira de Radio Comunitaria Tzinaca. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. En Honduras. La instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, CICIH, sigue siendo una deuda con el pueblo, sobre todo porque fue una promesa de campaña de la administración de Xiomara Castro Sarmiento. Durante las fases que se han abordado para la firma del Memorándum de Entendimiento, han existido desafíos y retos que aún deben ser solucionados. A criterio de algunas personas expertas, si no se logra firmar el convenio este 2023, dudosamente se tendrá un mecanismo internacional de investigación. Nos amplía Pablo Martínez desde Radio Progreso en Honduras. La llegada de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras aún está en el limbo. Pese a los avances que se han tenido desde el Ejecutivo, aún falta labor por realizar desde el Poder Legislativo, que parcialmente ha hecho derogaciones, pero no se cumple con todo lo expresado en el Memorándum de Entendimiento entre el Estado y las Naciones Unidas, que son requisitos para la llegada del organismo internacional. Joaquín Mejía, doctor en Derechos Humanos, asegura que esta parálisis del Congreso contribuye a esta falta de avance. Leer el Memorándum de Entendimiento, que es la hoja de ruta, y en este Memorándum de Entendimiento se establece cuáles son las tareas que le corresponden al Poder Ejecutivo, a la Secretaría General de la ONU y también al propio Congreso Nacional. Y cuando vemos si el Congreso Nacional ha cumplido con sus tareas, pues podemos observar que ha cumplido casi todo. Y el Congreso Nacional le faltan 2 cosas en este momento. La primera es la aprobación de una ley de colaboración eficaz y que obviamente eso se ha retardado debido a la crisis que hay de esta parálisis en el Congreso. Y lo otro importante es la elección de la persona fiscal, que es la que tiene que trabajar codo a codo con una posible Comisión Internacional contra la Impunidad. Desde el Congreso Nacional, miembros de la bancada oficialista exponen que los acercamientos que ha tenido el bloque opositor no significa que sean positivos, porque fueron los mismos que se aliaron para correr a la MASI y ahora pudiesen hacerlo para no permitir la instalación de un organismo de investigación internacional, asegura la legisladora Silvia Ayala. El tener acuerdos que les permitan lograr una mayoría no se traduce en que sea la decisión correcta. Se pusieron de acuerdo para expulsar a la MASI, se pusieron de acuerdo para aprobar la sede, se pusieron de acuerdo para aprobar una gran cantidad de contratos y se podrían poner de acuerdo para no aprobar la CICI. El análisis del contexto actual es una necesidad casi obligatoria de los y las ciudadanas para crear ese criterio y aportar a temas que han sido clamor del pueblo como la instalación de una CICI. Es por ello que desde la Escuela de Formación Política y Ciudadana del ERIC se buscó profundizar sobre los desafíos y los retos, apunta Andrea Castellanos, pasante de la Escuela de Formación. Es un tema urgente y precisamente por eso ha ocupado la agenda de incidencia de esta Escuela de Formación Política, al menos de esta promoción, porque consideramos que nuestro país
país, al igual que como ha sido un mal en toda Latinoamérica y en Centroamérica, también lo vemos ahorita, por ejemplo, lo que está pasando en Guatemala. Y somos conscientes de una realidad social que necesita de organismos que sean transparentes y que puedan garantizar que realmente se está trabajando en pro de disminuir la corrupción en nuestros países. Pero en cuanto a la temporalidad, existe un riesgo de que no se instale esta CICIG en el país. Esto porque ya debería de haberse al menos aprobado el convenio entre Naciones Unidas y el Estado este 2023. De lo contrario, no habrá tiempo, asegura el fiscal de la UFERCO, Luis Javier Santos. La voluntad que tengan los sectores para poder aprobar el convenio, que es el punto de partida para que instale una misión. Pero antes hay que ver si desde las Naciones Unidas este año se aprueba el convenio. Yo les aseguro que si el convenio no es aprobado en las Naciones Unidas este año, la misión no se va a instalar en el país. Va a ser muy difícil porque ¿cuándo abre sesiones otra vez en las Naciones Unidas? Pues hasta septiembre del otro año. Y si hasta septiembre del otro año se discute un convenio, es hasta el 2025 cuando va a entrar a aprobación al Congreso Nacional. Expertos internacionales han llegado al país un par de ocasiones y desde el Poder Ejecutivo también ha existido acercamientos incluso con la máxima autoridad de Naciones Unidas para darle celeridad al proceso del memorándum de entendimiento y lograr ese tan anhelado convenio. Pero ya está por culminar el segundo año de gobierno y todavía no hay una claridad o hechos tangibles que den fecha sobre la instalación de este mecanismo en Honduras. Se informó Pablo Martínez Zelaya. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. En Guatemala. El 19 de octubre, los pueblos Quechí, Pocomchí y Achí de Alta Verapaz realizaron una marcha pacífica hacia el Ministerio Público de Guatemala, liderada por las autoridades ancestrales. Estas comunidades viajaron más de 200 kilómetros desde Alta Verapaz para unirse al paro nacional en la ciudad capital de Guatemala. La sociedad civil coordinó la manifestación y la ciudadanía en general llama a no ser indiferente. Este movimiento nacional exige la renuncia de Consuelo Porras, Rafael Curruchiche, Freddy Orellana y Alejandro Gianmatei. Estas personas persiguen a quienes defienden los derechos humanos y benefician a personas de la política con acusaciones de corrupción. El 20 de octubre de este año se cumplen 19 días del paro nacional que fue convocado por la población de los 48 cantones de Totonicapán y respaldado por autoridades ancestrales de los diversos territorios del país. La información desde Ciudad de Guatemala con nuestros compañeros de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER. Exigimos la renuncia de Consuelo Porras. Exigimos la renuncia de Rafael Curruchiche. Exigimos la renuncia de todos los golpistas y los corruptos. Comenzó hace más de 15 días, ¿verdad? Y producto de las protestas a nivel nacional, pues surge la iniciativa del pueblo Quechí, Pocomchí, Achí, ¿verdad? Y mestizo en Alta Verapaz, para venir en una caravana y encontrarnos con los hermanos y hermanas de las autoridades ancestrales del país. Nuevamente el pueblo de Guatemala se encuentra en las calles de la ciudad capital para apoyar el paro nacional. Comitivas de pueblos han venido en caravanas en los últimos días para apoyar la resistencia que se mantiene frente a la sede central del Ministerio Público en la ciudad capital. Ahora han llegado a la ciudad una caravana de pueblos de Alta Verapaz, pueblos quechís y pocomchíes que han caminado más de 200 kilómetros para sumarse al paro nacional. Continuamos porque la población así lo está demandando y nos han enviado para que nosotros coordinemos nada más. Esa es nuestra función. Pensamos que es una falta de respeto, no a las autoridades, sino que al pueblo de Guatemala, puesto que ella ha dicho en reiteradas ocasiones que ella se debe nada más al pueblo de Guatemala. Y el pueblo de Guatemala está pidiendo su renuncia. Mi nombre es Jaime Choco, pueblo de Cabón, Alta Verapaz. Pues nos encontramos acá por la democracia. Venimos a acompañar a los compañeros, a los 48 cantones. Lamentable la falta de voluntad de los actores en esta situación. Hemos
buscado el diálogo. Lamentablemente es más importante estos actores corruptos que la población, que la petición de la población y toda esta crisis. Pues nosotros aquí vamos a estar siempre con las acciones que hemos venido iniciando desde un principio. Y también hacemos el llamado al sector, a los diferentes sectores y en especial al sector privado que también intervengan en esto y exijan la renuncia de estas personas. Exigiendo la renuncia de estas 4 personas, pues creemos que la situación pues puede empezar a cambiar. El país vive en una situación grave y por eso es ese paro nacional y no es posible que el pueblo pueda quedarse con los brazos cruzados, que estos criminales y mafiosos estén dañando a un país que quiere vivir en paz. Lo que el pueblo de Guatemala está demandando es un respeto a la voluntad constitucional, está demandando un respeto a la decisión soberana del pueblo de Guatemala y eso es lo que queremos que se cumpla. El pueblo está en contra de este golpe de Estado y los 4 operadores directos de gestar y darle seguimiento para implementar el golpe son estos actores y por eso la solicitud del pueblo de Guatemala es hasta aquí nomás, ya no los queremos dentro del Estado. Gobierno autoritario y cabrón, esta parte de la canción es para vos, no querés el bien común, tu palabra es pura mierda, es pura opresión. Marco Hernández informando desde los territorios. Hemos sido los sometidos, nosotras no somos las enemigas. Los pueblos han sido empobrecidos a este maldito gobierno que roba. Ya le llegó la hora. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. En Costa Rica. El 25 de octubre se llevará a cabo en Costa Rica una gran protesta nacional, convocada por la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo. La marcha se centrará en la defensa de la justicia social, el Estado de Derecho, la educación de calidad, los derechos laborales y la equidad. Este evento iniciará en la Plaza de la Democracia y recorrerá la ciudad de San José hasta llegar a Casa Presidencial. Escuchemos la invitación. Atención Costa Rica, la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo te invita a ser parte de un movimiento que hará historia. La protesta social es un elemento esencial para la existencia y consolidación de sociedades democráticas y se encuentra protegida por una constelación de derechos y libertades que el sistema interamericano garantiza tanto en la Declaración Americana de los Derechos y Obligaciones del Hombre como en la Convención Americana de Derechos Humanos. Ayer celebramos el Día Internacional de los Alimentos, siempre posicionado la seguridad y la soberanía alimentaria como un derecho humano. Quienes estamos acá presentes, organizaciones sociales y productivas, sindicatos, organizaciones del movimiento estudiantil, universidades públicas, magisterio nacional y colectivos de la sociedad civil. Presentes aquí, convocamos desde la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo a una gran protesta nacional este 25 de octubre del año presente, en contra de las políticas que destruyen el Estado Social de Derecho y por la defensa de una Costa Rica próspera, libre, inclusiva y solidaria. La columna oficial tendrá salida en la Plaza de la Democracia en San José y se encontrará con diferentes columnas en la ruta camino hacia Casa Presidencial a partir de las 9 de la mañana. No obstante, también se estarán realizando manifestaciones regionales desde diferentes puntos en Limón Centro, Caribe Sur, Caribe Norte, Guanacaste, Pérez Celedón y zona norte del país,
La visión general de la gran protesta nacional enmarca y se ampara en la defensa del Estado Social de Derecho como mandato constitucional, según lo reza el artículo 50 de la Constitución Política. El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. El 25 de octubre marcará un hito histórico en la lucha por preservar la democracia, la justicia social, la igualdad y la libertad. Nuestro país está siendo sometido a una pérdida creciente de los valores sobre la tolerancia, los derechos humanos, la equidad y la justa distribución de la riqueza. Necesitamos más democracia, más trabajo decente, protección y seguridad social, más oportunidades para la juventud y mucha más igualdad y equidad de género para todas las personas en su diversidad. Políticas reales, justas, programas genuinos para asegurar estos bienes y garantías sociales. Noticias con identidad mesoamericana. Informativo Voces Nuestras. Yo soy Celita, fui coordinadora de la REPEN hace mucho tiempo. Soy socia fundadora de la REPEN. Es parte de mi identidad. Yo no tengo que pensar si ahora soy de la REPEN o no soy de la REPEN, cuando estoy más cerca, cuando estoy más lejos, cuando estoy más militante, cuando estoy menos militante. Yo soy REPEN, o REPEMA, como nos decimos, ¿verdad? Yo soy Tita Torres Ana Felicia, me llamo. Vivo en Costa Rica. Estoy en la REPEN desde el año 2004 o 2005. Me vinculé a la REPEN pues a través de la educación popular, que ha sido la pasión mía de toda la vida, y es lo que me mantiene viva en este momento, me mantiene activa, la pasión por la educación popular y la convicción profunda de que la educación popular sigue siendo muy importante para nosotras mujeres. Somos REPEM, Red de Educación Popular entre Mujeres de Latinoamérica y el Caribe. En México. El miércoles 18 de octubre, diversos pueblos originarios de la Ciudad de México se congregaron frente a la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, CEPI, de la Ciudad de México, para alzar su voz contra la existencia misma de la CEPI, para también exigir la derogación del Programa General de Ordenamiento Territorial y la anulación del sistema de registro de pueblos. Estas demandas buscan evitar la eliminación de pueblos originarios enteros, en un intento por facilitar la explotación de bienes comunes y la construcción de megainfraestructura y megaproyectos, a expensas de los territorios, ejidos, chinampas y la vida en general. Sin embargo, el gobierno de la Ciudad de México, bajo la dirección del sucesor de Claudia Sheinbaum, Martí Batres, respondió con represión hacia los pueblos originarios, los medios de comunicación independientes y solidarios que estaban presentes en la manifestación. En menos de 12 horas, los pueblos fueron cercados en 2 momentos separados, enfrentando golpizas y hostigamiento por parte de granaderos, también conocidos como antimotines en Centroamérica. Un cuerpo policial que, según la ex jefa de gobierno de la ciudad, Sheinbaum, ya no debería existir. Vamos con la información en una nota producida por nuestra compañera Neri Chávez García. La Secretaría de Pueblos
Pueblos es una aliada del poder inmobiliario en la Ciudad de México. Entonces veníamos a manifestarnos, la intención también era poder llegar al Zócalo, pero nos encontramos con un fuerte dispositivo por parte del gobierno de la Ciudad de México. O sea, imagínense, nos acercamos a protestar frente a la Secretaría de Pueblos y lo que vemos es granaderos, decenas de granaderos ya apostados dentro de las instalaciones. Por lo general, la postura del gobierno de la ciudad, cuando hay protestas, pues ofrecen una mesa de diálogo, por lo menos. Hay gente de concertación política, hay gente de la misma instancia, pero a los pueblos se les dio una respuesta violenta, una respuesta discriminatoria, una respuesta racista. No es posible que no haya habido nadie de la Secretaría de Pueblos y lo primero con lo que se encontraron los pueblos y barrios originarios fue con el cuerpo de granaderos. Ese es un acto de plena provocación. El día de ayer, miércoles 18 de octubre, distintos pueblos originarios de la Ciudad de México marcharon y se concentraron en las afueras de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, CEPI, de esa misma ciudad. Entre los pueblos presentes se encontraban Joco, Xochimilco, Milpalta. También se encontraba el Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios de la Cuenca del Anáhuac, Medios Libres, otros pueblos originarios y otros colectivos de la Ciudad de México. La movilización estaba enfocada en la exigencia de 3 puntos específicos. Escuchamos a Alejandro Velázquez. El día de hoy convocamos a pueblos y barrios originarios y organizaciones aliadas a colectivos a manifestarnos por 3 puntos muy concretos. El primero de ellos es la anulación del sistema de registro de la Secretaría de Pueblos, el cual se trata de una de las políticas más regresivas y discriminatorias que ha existido en la materia de pueblos y barrios originarios en Ciudad de México. A través del sistema de registro de pueblos y barrios se ha llegado a la desaparición de más de la mitad de los pueblos y barrios jurídicamente ya reconocidos. La desaparición jurídica. Los pueblos existen todavía, mantienen su cultura, su vida comunitaria, pero el gobierno le despojó de sus derechos colectivos a través del sistema de registro. Había alrededor de 197 pueblos y barrios originarios reconocidos y actualmente solamente la Secretaría de Pueblos terminó reconocer 50. El segundo punto por el que venimos es por el Programa General de Ordenamiento Territorial y el Plan General de Desarrollo. A finales del 2022 la jefa de gobierno se comprometió a reponer el proceso de consulta para generar nuevos documentos. Después cambió su posición la entonces jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y mandaron en junio del presente año al Congreso de la Ciudad de México 2 proyectos que todavía inciden en el territorio de los pueblos, en Milpalta, en Xochimilco, en Tlalpan, a través de los llamados polígonos de infraestructura para el bienestar y de reservas territoriales. Que estas reservas territoriales no son más que otro nombre para las centralidades de desarrollo y para la creación de proyectos inmobiliarios en el suelo de conservación. También este programa de ordenamiento territorial pues va a llevar a la desaparición del programa de ordenamiento ecológico vigente y también venimos a solicitar la desaparición de la Secretaría de Pueblos, que es una instancia que carece de fundamento constitucional. El artículo 2 constitucional dice que todas las instancias, todas las instituciones de los pueblos deben ser diseñadas en conjunto con los pueblos y barrios originarios. Y esta secretaría fue una imposición creada por la entonces jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, que además no es el órgano de implementación de los derechos de los pueblos que está establecido en la Constitución de la Ciudad de México. La Constitución decía que tenía que ser un órgano integrado por los mismos pueblos. ¿Y aquí qué pasó? Terminó siendo integrado por personal de la alcaldía Xochimilco y han utilizado esta instancia, esta institución, como un mecanismo de control político del mismo alcalde de Xochimilco para violentar, para golpear, para desaparecer los derechos de los pueblos, para decir que los pueblos ya no son pueblos, para permitir los grandes desarrollos inmobiliarios como en Mítica, donde allá han insistido reiteradamente que Joco no es un pueblo originario. A los barrios de Iztacalco les dicen que no tienen derecho a la consulta porque no se pueden consultar proyectos inmobiliarios privados.
La situación es profundamente preocupante. El gobierno de la Ciudad de México, dirigido por Morena y la supuesta Cuarta Transformación, con estos mecanismos pretende eliminar a pueblos originarios por completo, para poder eliminar su protección particular y con ello poder avanzar con proyectos inmobiliarios, megaproyectos y también obras enormes de infraestructura. Este conflicto se ubica dentro de un amplio contexto en el que la Ciudad de México, como también sucede en otras geografías de América Latina, está siendo entregada al mercado, a la construcción de esa ciudad mercancía, que desplaza forzadamente a los pueblos originarios, a comunidades, barrios y personas con el único objetivo de la explotación masiva de los bienes comunes y, por supuesto, la atracción de turismo masivo. De ser eliminados, los pueblos originarios perderían sus derechos colectivos, así como el derecho a la consulta, al autogobierno y la autonomía, entre otros. Esta experiencia ya ha sido sufrida por el pueblo de Joco. Elizabeth nos cuenta. Pues en el pueblo de Joco se luchó demasiado en las instancias. Uno de los pueblos que nos desconoció totalmente fue la CEPI. O sea, las herramientas que teníamos, que eran ahora sí que por derecho nuestro derecho como pueblo que teníamos, íbamos a resolver un papel. Es más, había ocasiones que no nos dejaban ni entrar. Hubo una ocasión que a lo que es el representante también de la asamblea, lo sacaron lo levantó la CEPI, estando sentado y le dijo, con ustedes ya no podemos hacer nada, haga favor de retirarse, y lo sacaron. O sea, desde ese momento comenzaron a violar los derechos, ¿sí? Entonces, no solamente en eso, también en la alcaldía nos pasó lo mismo. Iba uno a lo que es con Seguerra, con Sedupi, con todas las instancias, siempre fue la misma respuesta. La violencia y discriminación comentada por Elizabeth está lejos de acabar. El día de ayer, los pueblos originarios fueron encapsulados en 2 ocasiones distintas. Mujeres, adultos mayores, jóvenes, hombres y mujeres fueron golpeadas y violentadas psicológicamente por el Cuerpo de Granaderos, el cual es un cuerpo policial similar al que en Centroamérica nombramos como antimotines, y que según la ex jefa de gobierno y hoy candidata a la presidencia por Morena, Claudia Sheinbaum, dijo que dejó de existir. Pese a la desmedida violencia policial a la que sobrevivieron los pueblos originarios el día de ayer, estos se niegan a claudicar y al contrario sostienen sus diferentes procesos organizativos frente al gobierno de la supuesta Cuarta Transformación, que en distintos momentos se ha declarado como enemiga frontal de estos pueblos. Esta fue una nota de Neri Chávez García para el informativo de Voces Nuestras. ¡Escucha a los pueblos en la lucha! Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. Mujeres en 1989 sembraron un sueño. Desde entonces, ese sueño no ha dejado de florecer. Somos Voces Nuestras, Centro de Comunicación Educativa. Desarrollamos procesos de formación y cursos creativos e innovadores en comunicación y derechos humanos. Y fortalecemos capacidades de comunicación de organizaciones y grupos de base que apuesten por el buen vivir. Nuestro equipo está comprometido con la divulgación de la agenda de los movimientos sociales que defienden la vida digna para todas las personas y el respeto a la naturaleza. Nos mueve la rabia ante el acaparamiento en los medios de comunicación tradicionales que impiden que las comunidades amplifiquen sus voces.
Ejercemos el derecho a la comunicación, expresión e información a través de nuestras producciones multimediales, nuestro servicio informativo radiofónico regional y nuestra radio Cabuya en línea. Nuestra visión es sostenible gracias a la gestión de proyectos, las donaciones que usted puede realizar a través de vocesnuestras.org y mediante la venta de servicios en comunicación estratégica y producción audiovisual y multimedial. Somos más que un centro de comunicación. Somos un legado, una visión, un sueño. Y seguimos creciendo y floreciendo. Voces Nuestras, Centro de Comunicación Educativa. Seguimos las voces nuestras. Si tiene información, sugerencias o comentarios, le invitamos a escribirnos a redaccion@vocesnuestras.org. En Twitter somos Voces Nuestras. Llegamos al cierre de esta emisión 799 del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Antes de despedirme, quiero expresarle mi agradecimiento a las y los corresponsales cuyo trabajo periodístico excepcional es lo que le da vida a este espacio. Y también extendemos nuestro agradecimiento a todas las emisoras que nos transmiten y, por supuesto, a cada una y cada uno de ustedes que nos acompañan y que difunden nuestro trabajo todas las semanas, ya sea a través de la radio, las plataformas digitales o directamente desde nuestro sitio web vocesnuestras.org. Le invito a mantenerse en contacto con el equipo de Voces Nuestras a través de las redes sociales para acceder a información relevante sobre los movimientos sociales en nuestra región. Yo soy Génesis y nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y Pan para el Mundo.